Los dientes del pastor alemán se cerraron a pocos centímetros de la yugular de la doctora Sarah Bennett, haciendo que cayera de espaldas contra el carro médico. Las jeringas se esparcieron por el suelo de la sala de urgencias como promesas rotas. Se para. La orden del capitán Walter rebotó en las paredes. Inútil. Los ojos del canino no eran salvajes. Eran peores, vacíos, como mirar fijamente una casa abandonada donde antes vivía alguien. La sangre se filtraba a través de la gasa de su hombro. 3 profundos cortes pintaban tributarios rojos a lo largo de sus costillas. Habían pasado 48 horas desde la persecución en la obra. 48 horas rechazando tratamiento. Cualquier otro perro estaría muerto. Está protegiendo algo. Emily susurró, retrocediendo hacia la puerta o esperando a alguien. A través de la ventana de observación, una pequeña figura permanecía completamente inmóvil. 7 años, chaqueta morada, zapatos Mary Jane que no tocaban el suelo. En sus manos, sostenía un cuaderno de cuero gastado con el escudo de la policía de Phoenix estampado en la cubierta. El capitán Walter palideció. Ese es el diario táctico de Michael Chen. Antes de continuar, por favor, dejad un me gusta y decidme desde qué ciudad estáis viendo el video. Ahora, volvamos a la historia. Las manos curtidas del capitán Walter temblaban mientras las presionaba contra el cristal de observación. 3 días. Solo habían pasado 3 días desde que todo se había hecho añicos. Michael está muerto, dijo. Las palabras le salían con dificultad de la garganta. Un conductor ebrio se saltó el semáforo en Camelback con la 35. Michael estaba respondiendo a una llamada por violencia doméstica. Su voz se quebró. No lo consiguió. Las piernas de la doctora Sarah casi se doblaron. Llevaba 23 años tratando a perros policía. Había visto a compañeros separarse por jubilación, lesiones, reasignaciones, pero nunca esto. Nunca de forma permanente. Cuando susurró, martes, a las 8 de la mañana. El reflejo del capitán en el cristal parecía décadas más viejo. Estaba en el patio de entrenamiento, en medio de un simulacro de búsqueda. Los testigos dijeron que se detuvo, se quedó paralizado en medio de la carrera, con las orejas pegadas al cráneo. Luego aulló. Walter cerró los ojos e hizo llorar a los oficiales adultos como si supiera, como si sintiera que el corazón de Michael había dejado de latir a 8 millas de distancia. A través de la ventana, la niña no se había movido, todavía aferrada a ese diario como un salvavidas en un océano de dolor. Esa es Lily, continuó Walter. La hija de Michael. Solía leerle ese diario todas las noches. Decía que le estaba enseñando el lenguaje de los lobos. Una risa amarga. Tiene 7 años y conoce todas las órdenes tácticas a las que responde Ace. Las codificadas, las que no escribimos en los manuales oficiales. Emily pasó por encima de las jeringas esparcidas, estudiando a Ace desde una distancia segura. El pastor alemán no se había movido de su rincón, pero su único ojo bueno lo seguía todo. La sangre de su hombro se había acumulado debajo de él. Sin embargo, se negaba a tumbarse correctamente. Una posición de guardia a la espera. La obra, dijo de repente la doctora Sarah. La persecución de hace 2 días. La primera llamada tras la muerte de Michael. Ace fue solo, sin adiestrador. Saltó por la ventana del coche patrulla cuando las unidades respondieron a un allanamiento. Walter apretó la mandíbula. Derribó a 3 sospechosos él solo. Se desgarró con las barras de acero y los cristales rotos. Luego regresó por su propio pie al último coche patrulla de Michael. Ha estado así desde entonces. El olor a antiséptico no podía enmascarar el olor a cobre de la sangre. El almizcle salvaje de un animal que corre por puro instinto. El calor de octubre presionaba contra las ventanas mientras el aire acondicionado libraba una batalla perdida, creando bolsas de calor y frío que incomodaban a todos. La doctora Sarah volvió a mirar a los ojos de Ace. No eran salvajes, ni agresivos, sino rotos. No está rechazando el tratamiento, susurró. Se niega a vivir sin él. La puerta se abrió. Lily Chen entró. Lily, no. El capitán Walter se abalanzó hacia adelante, pero la niña ya había cruzado el umbral. Emily se estiró hacia ella, sus dedos rozando la tela morada,
mientras Lily se apartaba con la fluida elegancia de alguien que había crecido viendo ejercicios tácticos en el patio trasero. Ace levantó la cabeza bruscamente. Un gruñido brotó de lo más profundo de su pecho, vibrando a través del suelo de linóleo como un trueno lejano. La sangre goteaba sin cesar de su hombro. Cada gota era un metrónomo que marcaba la cuenta atrás hacia algo terrible. «¡Sácala de aquí!», siseó la doctora Sarah, pero sus pies no se movían. Algo en la actitud de la niña, la ausencia absoluta de miedo, los tenía a todos paralizados. Lily dio 3 pasos medidos hacia el interior de la habitación y se detuvo. Exactamente a 1 metro de la esquina donde estaba Ace, lo suficientemente cerca como para que la oyera, lo suficientemente lejos como para mostrar respeto. Michael había memorizado esa distancia táctica tras innumerables tardes viendo a su padre trabajar con su compañero. Se agachó sobre el frío suelo de baldosas, tocándolo suavemente con las rodillas. El aire acondicionado de octubre le puso la piel de gallina en los delgados brazos, pero no tembló. Lentamente, deliberadamente, abrió el gastado diario de cuero. El gruñido se hizo más profundo. Ash retrocedió los labios, dejando al descubierto los dientes que habían derribado a 3 sospechosos hacía 48 horas. Dientes que podían destrozar el brazo de un hombre adulto en segundos. Lily no se inmutó. Sus pequeños dedos encontraron una página marcada con un avión de papel amarillo cuidadosamente doblado. Era su último proyecto de arte juntos. El domingo por la tarde, el día antes de que Michael muriera. Aún podía oler el pegamento Elmer en sus dedos. «Hecho 7 de noviembre», dijo. Su voz era clara y firme. El gruñido cesó. El tiempo se cristalizó. La luz fluorescente dejó de zumbar. La sangre dejó de gotear. Incluso las motas de polvo en el aire parecieron detenerse en pleno vuelo. El ojo bueno de Ace se fijó en su rostro. Su oreja, la derecha, la que no estaba hinchada, se movió. Un reconocimiento más profundo que el entrenamiento. Más antiguo que las palabras. «Ese es tu nombre invisible», continuó Lily, con una voz que imitaba exactamente la cadencia de Michael, la forma específica en que bajaba el tono en la última sílaba. «Cuando papá y tú cazabais a los malos en la oscuridad, cuando teníais que estar tan silenciosos como fantasmas, la rígida columna vertebral del pastor alemán se suavizó un poco. Su cola, que estaba tan metida debajo de él que había desaparecido, se aflojó lo suficiente como para ser visible. La mano del capitán Walters se apoyó en el marco de la puerta. Eran órdenes privadas de Michael, creadas durante las sesiones de entrenamiento nocturnas, nunca documentadas en ningún manual. La policía de Phoenix tenía protocolos K-9 oficiales estandarizados en todas las unidades, pero cada equipo de adiestradores de perros tenía su propio lenguaje, sagrado y secreto. Michael solía decir que era como un matrimonio. Desarrollabas tu propia jerga que nadie más podía entender. «Postura básica», leyó Lily en el diario, pronunciando cada palabra con la precisión de una niña que hubiera convertido esos sonidos en sus canciones de cuna. «Guardián listo, manada fuerte». La respiración de Ace cambió. Las rápidas y superficiales bocanadas de dolor y estrés se alargaron hasta convertirse en algo más profundo. Los músculos de sus hombros, tensos en perpetua preparación para atacar o huir, comenzaron a relajarse. La doctora Sarah se arriesgó a dar un paso adelante. Los ojos de Ace la siguieron, pero la agresividad había dado paso a otra cosa. Vigilancia, evaluación, como si la presencia de Lily le hubiera dado permiso para pensar en lugar de solo reaccionar. «Él te conoce», susurró Emily. «Soy de la manada», dijo Lily simplemente, sin apartar la mirada de Ace. «Papá dijo que manada significa que nadie se quedará atrás. Incluso cuando todo duele, incluso cuando el mundo se oscurece, pasó otra página». Esta tenía un clip con una fotografía. Michael y Ace, después del primer registro exitoso de Ace en un edificio, ambos cubiertos de polvo, sonriendo. La mano de Michael descansaba sobre la cabeza de Ace, justo en el lugar que Lily sabía que le encantaba, detrás de la oreja izquierda, donde una pequeña cicatriz marcaba su primer error de entrenamiento.
Ese día salvaste a 17 personas, le dijo a Ace. Papá lo anotó todo, cada rescate, cada cosa buena que hicisteis juntos. Los ojos del pastor alemán se movieron del rostro de Lily a la fotografía y viceversa. Sus fosas nasales se dilataron, aspirando el olor bajo el aroma hospitalario del antiséptico y el sudor del miedo bajo el olor metálico de su propia sangre. Encontró algo más, el olor de Michael en el cuero del diario, más débil que el del jabón para lavar la ropa de los niños. Había borrado la mayor parte, pero allí, en su cabello, donde Michael solía darle un beso de buenas noches, aceite de armas y cuero, café y loción, para después de afeitarse, casa, martes por la mañana, dijo Lily, y su voz finalmente se quebró. Una pequeña fractura en su compostura. Me diste un beso de despedida, dijo él. Ella tuvo que detenerse, tragar saliva. Continuar, dijo él. Delta, casa, a salvo, siempre lo decía cada mañana durante 7 años. Ace emitió un sonido que no era exactamente un gemido, ni un gruñido, algo entre una pregunta y un gemido de dolor. Pero él no volvió a casa sano y salvo, susurró Lily. El diario temblaba en sus pequeñas manos. No va a volver a casa. El silencio se prolongó como una respiración contenida. La doctora Sarah podía oír los latidos de su propio corazón. Los nudillos del capitán Walter estaban blancos contra el marco de la puerta. Emily se había pegado a la pared. Las lágrimas le corrían silenciosamente por las mejillas. Ace se movió, no hacia ellos con agresividad, ni alejándose con miedo. Se arrastró sobre su vientre, arrastrando su cuerpo herido por las frías baldosas, dejando un rastro de sangre a su paso hasta que su enorme cabeza se apoyó contra la puerta de la jaula. Su mirada encontró la de Lily, la sostuvo, y entonces, tan silenciosamente que casi no lo notaron, susurró una sola palabra en el idioma que solo los perros hablan. Por favor. Las manos de la doctora Sarah se movieron antes de que su mente se diera cuenta, y sus dedos encontraron el pestillo de la jaula. El metal estaba frío, resbaladizo por la condensación del aire acondicionado. El mecanismo de la cerradura hizo clic una vez, 2 veces, y la puerta se abrió con un crujido que pareció resonar en la habitación, que de repente se quedó sin aire. Ace no se abalanzó, no salió corriendo. Se arrastró hacia adelante centímetro a centímetro, con sus poderosas patas traseras arrastrándose, porque ponerse de pie requería más de lo que su cuerpo podía dar. La sangre de su hombro dejó un rastro carmesí en las baldosas blancas, como un pincel dando su última pincelada. El capitán Walter dio un paso adelante instintivamente, pero luego se detuvo. Ese no era su momento. Pertenecía a la niña de 7 años que permanecía perfectamente quieta. El diario ahora cerrado en su regazo, las manos descansando con las palmas hacia arriba, sobre las rodillas, esperando de la misma manera que Michael solía esperar durante los ejercicios de confianza, dejando que Ace se acercara a él. El recorrido del pastor alemán por el metro de suelo le llevó una eternidad y nada de tiempo. Le costaba respirar. Cada exhalación era un pequeño gemido que no podía reprimir del todo. Las luces fluorescentes reflejaban las canas que empezaban a aparecer en su hocico. 7 años en la cima de su carrera, empezando a mostrar el desgaste del servicio. Cuando llegó a Lily, no se limitó a apoyar la cabeza en su regazo. Se derrumbó. Sus 40 kilos de músculos entrenados y su corazón roto se rindieron de golpe. Su enorme cráneo se apoyó en los pequeños muslos de ella y tuvo que sujetarse con una mano detrás para no caerse hacia atrás. «Hola, Ace», susurró, y su mano libre encontró el lugar exacto detrás de su oreja izquierda, donde el pelo crecía en un pequeño remolino, donde esa cicatriz de entrenamiento formaba una pequeña protuberancia que solo los dedos que lo amaban podían notar. El punto de Michael, ahora suyo. El sonido que hizo Ace no era del todo canino. Era el sonido de una máquina que se apagaba después de funcionar demasiado tiempo, demasiado rápido, demasiado caliente. Un gran suspiro estremecedor que parecía desinflarlo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 días y finalmente pudiera exhalar. Entonces,
Las lágrimas de Lily brotaron, silenciosas y constantes, cayendo sobre su pelaje, donde desaparecían en el oscuro patrón. Sus pequeños dedos recorrieron su pelaje, encontrando todos los lugares que Michael le había enseñado. La cresta del hombro que siempre le dolía después del entrenamiento, el lugar en la base del cráneo que hacía que su pata trasera se retorciera de placer, el pelaje aterciopelado justo dentro de su oreja que solo la familia podía tocar. Doctor Bennett. La voz de Emily era apenas un susurro, pero urgente. Sostenía el sedante preparado, el que habían estado intentando administrarle durante 48 horas. Su presión arterial estaba bajando. Si no lo hacemos, la doctora Sarah tomó la jeringa con manos que se habían estabilizado a través de décadas de práctica. Se acercó lentamente, cada paso deliberado y anunciado. Con el rabillo del ojo, vio que el capitán Walter se había dado la vuelta, con los hombros temblando. Este hombre que había entrenado a cientos de unidades caninas, que había dado la noticia de la muerte a muchas familias, que había asistido a demasiados funerales de policías, se había derrumbado ante el suave caricia de un niño en la cabeza de un perro. «Hace», dijo la doctora Sarah en voz baja. «Tengo que ayudarte ahora». El buen ojo del pastor alemán se volvió hacia ella, siguiendo la jeringa. En las últimas 48 horas había mordido a 2 técnicos veterinarios que habían intentado hacer lo mismo. 4 agentes tuvieron que sujetarlo físicamente para poder vendarlo inicialmente. Ahora se limitaba a observar, calculando. «No pasa nada», dijo Lily. No a la doctora Sarah, sino a Ace. Papá escribió sobre la doctora Bennett en el diario. Junio de 2021. Te cortaste con la valla metálica mientras perseguías al sospechoso del robo. Ella te cosió. Papá dijo que tenía manos delicadas. Dijo que podías confiar en ella. La punta de la cola de Ace se movió. No era exactamente un meneo, sino un reconocimiento. Permiso. La doctora Sarah se arrodilló junto a ellos. Sus rodillas golpearon el suelo con más fuerza de la que pretendía. De cerca, pudo ver el alcance total de sus lesiones. La laceración del hombro era profunda, probablemente necesitara un mínimo de 20 puntos. Las heridas de las costillas estaban infectadas, enrojecidas e inflamadas. Pero era su ojo, el hinchado, lo que más le preocupaba. Posible fractura orbital, posible pérdida de visión. «Esto te hará dormir», le dijo, de la misma manera que se lo diría a un paciente humano con Ace en todos los casos de Michael. Les hablas como si fueran compañeros, no mascotas. Cuando te despiertes, Lily estará aquí. ¿Lo prometes?, añadió Lily, sin dejar de acariciarle suavemente detrás de la oreja. Promesa de manada. Nadie se va. La aguja entró suavemente. Por vía subcutánea, apenas se notó un pinchazo. La mirada de Ace encontró el rostro de Lily y se quedó fija en él mientras el sedante comenzaba a hacer efecto. Su respiración, entrecortada y dolorosa, empezó a regularizarse. La terrible tensión en su columna vertebral, 3 días preparándose para luchar o huir, finalmente se liberó. «Ya está», murmuró la doctora Sarah, observando cómo se le cerraban los ojos. «Eso es, compañero. Déjanos ayudarte». Lo último que hizo Ace antes de que la medicación lo sumergiera en el sueño fue estirar su pata, la que no estaba herida, hacia la rodilla de Lily. Su almohadilla áspera presionó contra su piel a través de un desgarro en sus medias que ella no había notado. Ancla de conexión. Cuando sus ojos finalmente se cerraron, cuando su respiración se estabilizó en el ritmo profundo del sueño inducido por la medicación, nadie se movió. Se quedaron congelados en ese cuadro infantil. El perro, el médico, el capitán, la enfermera, como si moverse pudiera romper algo sagrado. Finalmente, Emily rompió el hechizo con urgencia práctica. La sala de operaciones 2 está preparada. El doctor Morrison se está lavando. Tenemos quizás 2 horas antes de que ella no terminara. Antes de que el daño se volviera irreversible. Antes de que la infección se extendiera. Antes de que lo perdieran por lesiones que eran sobrevivibles, pero solo por poco, trajeron la camilla, especialmente reforzada para perros grandes.
Hicieron falta todos para levantar el peso inconsciente de Ace. Lily se negó a soltarlo hasta el último segundo, mientras lo llevaban hacia el quirófano. Se puso de pie con las piernas temblorosas por haber estado tanto tiempo sentada en el frío suelo. El capitán Walter la sujetó con una mano. «Es fuerte», dijo. Michael siempre decía que Ace era demasiado terco para rendirse. «No se está rindiendo», dijo Lily, secándose la cara con el dorso de la mano. Levantó la vista hacia el capitán con unos ojos que parecían pertenecer a alguien mucho mayor. Él solo esperaba. ¿Qué esperaba? Ella levantó el diario, con la letra de Michael visible en la página abierta. La última entrada databa de hacía 3 días, la mañana en que murió. «Si me pasa algo, confía en Lily. Ella sabe qué hacer. Habla nuestro idioma. Es de la manada». La doctora Sarah se detuvo en la puerta del quirófano y miró hacia atrás. «Lily, ¿qué es lo último que hay en esa página?» La niña leyó en voz alta, con voz firme de nuevo. «Notas médicas. Ace es alérgico a la ketamina. Usar solo propal. El Dr. Bennett lo sabe». Las puertas del quirófano se cerraron con un suave susurro. La sala de espera se había transformado en un campamento improvisado. Lily había ocupado la esquina, desde donde podía ver tanto las puertas del quirófano como la ventana del aparcamiento, extendiendo la colcha de su abuela sobre 3 sillas de plástico. La colcha olía a detergente de lavanda casero y a algo indefinible que significaba seguridad. Grace Chen había llegado a los 20 minutos de comenzar la cirugía, llevando la colcha, un termo con sopa que ninguna de las dos tocaría y los ojos enrojecidos por 3 días de llanto. «Cariño, deberíamos irnos a casa», dijo Grace por tercera vez. «El capitán Walter nos llamará cuando...» «No». Lily no levantó la vista de su bloc de dibujo. Los lápices de colores rayaban el papel con trazos firmes, marrón y negro para el pelaje de Ace, azul para su collar, dorado para el número de placa K971. «Lo prometí. La manada no se va». Grace miró a Walter con impotencia. Él estaba sentado frente a ellas, con el café ya frío y el uniforme de gala aún impecable a pesar del caos de la tarde. Llevaba 28 años en el cuerpo y 15 al frente de la unidad K9, y nunca había visto nada como esto. Una niña velando como un antiguo guardián, dibujando una y otra vez el mismo tema. Ace, siempre Ace. Y en cada dibujo, una figura en las nubes sobre un hombre de uniforme con la sonrisa de Michael. «Tu padre estaría muy orgulloso», dijo Walter en voz baja, viendo cómo Lily añadía alas a la nube. «Michael, la forma en que tratabas a Ace, he visto a oficiales adultos que no podían hacer lo que tú hacías. Papá me enseñó». Ella eligió un lápiz amarillo para el hijo. Todas las noches, después de cenar, él leía el diario y le enseñaba señales con las manos. Decía que era un conocimiento familiar importante, como cuando la abuela me enseñó a hacer bombao. Las luces de la sala de operaciones brillaban a través de la estrecha ventana de la puerta, proyectando largas sombras mientras el sol de octubre comenzaba a descender. 5:47 p.m. Llevaban allí 47 minutos. El Dr. Morrison era el mejor cirujano veterinario de Phoenix. Había reconstruido a un perro policía que había recibido 3 balazos en una redada antidroga. Si alguien podía salvar a Ace... «Cuéntame cómo se conocieron», dijo Lily de repente, dejando el lápiz. «Papá nunca me contó esa parte». El rostro de Walter se suavizó. Los años se desvanecieron mientras buscaba el recuerdo. El día de la selección, en 2017. Ace fue enviado desde un criadero de Colorado, como parte de un grupo de 6 pastores, todos con la mejor genética y parcialmente entrenados. Los adiestradores debían evaluar a cada perro, ponerlos a prueba y hacer sus recomendaciones. Cogió su café frío y lo dejó sobre la mesa sin beberlo. «Tu padre ni siquiera debía estar allí. Acababa de convertirse en detective y estaba dejando la unidad canina, pero su sustituto se había dado de baja por enfermedad. Así que Michael cubrió el día de selección como un favor y Ace lo eligió». Lily lo dijo como si confirmara el final de un cuento de hadas. No al principio. Walter se rió con un sonido oxidado por la falta de uso. Ace ignoró a todo el mundo. No participaba en los ejercicios de entrenamiento. No obedecía las órdenes.
Los evaluadores estaban dispuestos a marcarlo como no apto. Demasiado independiente, decían, falta de instinto gregario. Grace se inclinó hacia adelante a pesar de sí misma, atraída por la historia. Afuera, el calor de octubre finalmente estaba disminuyendo. La noche traía la bendita frescura del desierto. Michael solo observaba, de pie junto a la valla con su café. Ni siquiera llevaba uniforme, solo vaqueros y esa camiseta raída de los Lakers que le encantaba. La mirada de Walter se volvió distante. Entonces, un niño de unos 10 años trepó por la valla del centro de entrenamiento. Era un niño autista del barrio que solía escaparse para venir a ver a los perros. Su madre probablemente estaría desesperada. ¿Qué pasó? Se olvidó el lápiz de Lily. El niño corrió directamente hacia el campo de entrenamiento, hacia la pista de obstáculos. Se habría estrellado contra la pared escalada. Probablemente se habría hecho mucho daño. Pero Ace, este perro que no respondía a 6 adiestradores, salió disparado. Se interpuso entre el niño y la pared, manso como un cordero, y lo llevó de vuelta hacia la puerta. La voz de Walter se volvió áspera. Tu padre saltó la valla tan rápido que apenas lo vi moverse. Se acercó a Ace y al niño hablando lentamente todo el tiempo. Con voz suave, tranquila, y Ace lo miró. Lo miró de verdad e hizo un sonido. No era un ladrido, ni un gemido, era como un reconocimiento. Como si hubiera estado esperando, dijo Lily. Exactamente. Cuando Michael devolvió al niño a su madre, Ace lo siguió. Cuando Michael regresó al área de entrenamiento, Ace se sentó a sus pies y no se movió. Los evaluadores intentaron continuar la evaluación con otros adiestradores, pero Ace ya había elegido. Era Michael o nadie. 6:24 pipa. M. 94 minutos de cirugía. Las luces seguían encendidas, sombras de movimiento detrás del vidrio esmerilado. Lily había vuelto a dibujar, esta vez esbozando a Ace como un cachorro, aunque nunca lo había visto tan joven. Papá dijo que Ace tenía otro nombre antes de llegar del criador. Thor, añadió Walter, un nombre genérico de tipo duro. Michael le cambió el nombre por Ace el primer día. Dijo que toda mano necesita un as en la manga. ¿De verdad salvaron a 17 personas? Preguntó Lily, refiriéndose a la fotografía del diario. Solo en el primer año, un ejemplo en un apartamento en Glendale. Ace localizó a los supervivientes en 3 unidades que los equipos de búsqueda ya habían descartado. Tu padre solía decir que Ace podía oír los latidos del corazón a través del hormigón. El teléfono de Grace vibró. Ella lo miró y frunció el ceño. La funeraria. Necesitan... Su voz se quebró. Necesitan decisiones. Ahora no, dijo Lily con firmeza. Cuando Ace se recupere, papá querría que nos ocupáramos primero de él. 7:15 12 horas y 15 minutos. Las luces de la sala de operaciones parpadearon. No, alguien había pasado por delante de ellos. La doctora Sarah, la anestesista. La radio del capitán Walter crepitó. Capitán, aquí la central. Tenemos a los medios preguntando por el K-9 herido. El Canal 12 se ha enterado de que es el compañero del oficial Chen. No hay declaraciones, dijo Walter por la radio. Nada hasta que miró a Lily. Todavía nada. Lily había pasado a un nuevo dibujo. Este mostraba a Ace y Michael caminando uno al lado del otro, pero sus sombras en el suelo formaban una sola silueta. En la parte superior de la página había escrito con letras cuidadosas: Hermanos, no se vayan. Ya sabes, dijo Grace en voz baja, observando a su nieta trabajar. Michael también era así. Cuando su padre se operó, tu abuelo, antes de que tú nacieras, Michael se sentó en el hospital durante 14 horas. No comía, no dormía, decía que estaba haciendo guardia. Es lo que hay que hacer, dijo Lily con sencillez, por la familia. Los lápices de colores rayaban el papel. El reloj de la sala de espera marcaba las 8:09 p.m. Ya habían pasado 3 horas. Las luces del aparcamiento se habían encendido, proyectando una luz naranja de sodio a través de las ventanas. Otros dueños de mascotas habían ido y venido. Sus emergencias cotidianas, chocolate ingerido, patas rotas, partos difíciles,
Parecían casi pintorescas en comparación con la vigilia en la esquina. Lily, dijo de repente el capitán Walter, con voz extraña, ese último dibujo. ¿Dónde aprendiste esa frase? Los hermanos no se van, ella levantó la vista. Del diario de papá, pero no de la parte principal. Hay una sección secreta al final, detrás de la última página. Pegó las páginas para hacer un bolsillo. Ahí es donde guardaba las cosas realmente importantes. La taza de café de Walter cayó al suelo. El líquido marrón se extendió por el linóleo. ¿Qué tipo de cosas importantes? Lily abrió el diario, despegando con cuidado la falsa cubierta. Dentro había un único papel doblado y algo que hizo que Grace se quedara sin aliento. La placa de Michael, la que debería haber estado con su cuerpo. La dejó para Ace, dijo Lily. El papel explica la cirugía. Las puertas se abrieron de golpe. La doctora Sarah estaba allí, todavía con la bata, con sangre en los guantes. Su rostro era indescifrable. Necesito hablar con Lily, dijo, a solas. Ahora, los ojos de la doctora Sarah estaban enrojecidos por el cansancio, pero había algo más en ellos, algo entre el asombro y la incredulidad. Condujo a Lily por el pasillo estéril, con sus pasos resonando en las paredes que habían sido testigos de demasiado dolor y muy pocos milagros. ¿Está? Comenzó Lily. Está vivo, dijo rápidamente la doctora Sarah. Pero Lily, necesito entender algo. La carta del diario de tu padre, ¿la has leído? Aún no. Estaba esperando. Léela ahora. Se detuvieron frente a la sala de recuperación 3. A través de la ventana, Ace yacía inmóvil, rodeado de monitores, con vías intravenosas en su pata delantera. Su pecho subía y bajaba de forma constante, mecánica, vivo, pero ausente. Lily desplegó el papel con dedos temblorosos. La letra de Michael era apresurada, pero clara. Si estás leyendo esto, es que me ha pasado algo. Lily conoce las órdenes, pero hay una que nunca le enseñé. Una que nunca he dicho en voz alta. Ace sufrió un paro cardíaco durante un accidente de entrenamiento en 2019. Estuvo inconsciente durante 3 minutos. Cuando volvió, era diferente. Podía sentir cosas. Enfermedad, peligro, muerte inminente. Sabía lo de mi corazón, la arritmia que los médicos no detectaron. Llevaba semanas intentando decírselo a la gente. Comprueba mis historiales médicos, comprueba las fechas. Se negaba a trabajar. Coinciden. No estaba siendo terco, estaba intentando salvarme. La voz de la doctora Sarah era apenas un susurro. Durante la operación, el corazón de Ace se detuvo. 3 minutos y 14 segundos. Lo recuperamos, pero ella presionó la palma de su mano contra el cristal. Los registros médicos de tu padre fueron enviados hace 1 hora. Tenía razón. Cardiomiopatía no diagnosticada. Ace lo sabía. 16 de octubre, 1:47 en la AM. Lily no se había movido de su lugar junto a la jaula de recuperación de Ace. El hospital había infringido todas las normas. Había metido una cama en la habitación y la había dejado quedarse. Grace había dejado de discutir y se había ido a casa para organizar el funeral, que no podía esperar más. El capitán Walter mantenía su vigilia en el pasillo. Un guardián para el guardián. Los monitores pitaban constantemente. Goteo de morfina, antibióticos, líquidos. El cuerpo de Ace se estaba curando. La operación había sido un éxito. La infección se había detectado a tiempo, pero el propio Ace parecía ausente. Cuando abría los ojos, miraba fijamente a la nada. Papá solía contarte historias, dijo Lily en la oscuridad, con su pequeña mano a través de los barrotes de la jaula, los dedos apenas tocando su pata. Pues yo también te contaré historias sobre todas las cosas buenas que hiciste, todas las personas a las que salvaste. Abrió el diario y leyó a la tenue luz de la lamparita. 15 de enero de 2018. Primera llamada oficial juntos. Niña desaparecida en South Mountain Park. Todos decían que la habían secuestrado, pero tú sabías que no era así. La encontraste en una grieta. Asustada, pero a salvo. Te quedaste con ella durante 6 horas hasta que los equipos de rescate
Pudieron extraerla de forma segura. La oreja de Ace se movió. Quizás solo fuera un reflejo. Quizás. 18 de octubre, 3 días después de la cirugía. El doctor Morrison, el cirujano, revisó los gráficos con creciente frustración. Físicamente, se está recuperando muy bien. El hombro quedará con cicatriz, pero mantendrá toda su funcionalidad. La fractura orbital se está curando, pero no come. No responde a los estímulos. Es como si hubiera decidido desconectarse. Está esperando, insistió Lily, untando mantequilla de maní, la favorita de Ace, en su dedo. Simplemente ya no sabe qué está esperando. Acercó el dedo a su nariz. Nada. El Ace de antes habría devorado medio frasco en segundos. Este Ace ni siquiera lo olfateó. El 20 de octubre debía comenzar la fisioterapia, pero Ace no se ponía de pie. El especialista utilizó todas las herramientas a su alcance: hidroterapia, masajes, incluso acupuntura. Su cuerpo ya podía soportar su peso. Sus piernas funcionaban, pero él no las utilizaba. Algunos perros, dijo con cautela el especialista en comportamiento, cuando pierden su propósito, a su persona, se rinden. No es algo físico, es existencial. El capitán Walter había estado visitándolo a diario, trayendo a otros adiestradores de perros policía, con la esperanza de que los olores y las voces familiares pudieran despertar algo en él. Nada. Ace permanecía inmóvil, con los ojos abiertos pero sin ver, respirando pero sin vivir. 22 de octubre, 11 p.m. Lily leyó el diario, con la voz ronca de tanto hablar. 3 de marzo de 2020. Encontraste las drogas en la pared de la escuela primaria. Todos los demás lo pasaron por alto, pero tú sabías que había 20 libras de fentanilo. Salvaste a esos niños. Ace, a cientos de niños, un pequeño movimiento. Solo levantó la punta de la cola y la dejó caer una vez. ¿Lo has visto? Lily se enderezó, con el corazón acelerado. Ace, ¿me oyes? La cola se movió de nuevo, esta vez de forma deliberada, consciente. La doctora Sarah, que hacía su ronda de medianoche, se detuvo en la puerta. Sigue hablando, susurró. 24 de octubre, pequeñas victorias. Ace bebía agua si Lily le sostenía el cuenco. Les dejaba cambiarle las vendas sin sedantes si ella mantenía el contacto visual. Levantaba la cabeza cuando ella entraba en la habitación, pero seguía sin ponerse de pie. No comía alimentos sólidos. No interactuaba con nadie más. Está eligiendo, le dijo la doctora Sarah Grace durante una reunión. Cada día elige entre quedarse o irse. En este momento, Lily es lo único que inclina la balanza hacia quedarse. 26 de octubre, un gran avance y una crisis. Ace finalmente se puso de pie, tambaleante y débil, pero vertical. Dio 3 pasos hacia Lily antes de que sus piernas cedieran. La victoria fue efímera esa noche. Su temperatura subió. Infección. No en las heridas, sino en algún lugar más profundo. Su sistema inmunológico, debilitado por el dolor y la cirugía, estaba fallando. Quizá tengamos que considerar, comenzó el Dr. Morrison. No. La voz de Lily era firme como el acero. La manada nunca se rinde. Esa noche se metió en la jaula. Al diablo con las reglas, acurrucó su pequeño cuerpo contra el costado demasiado caliente de él. Le susurró historias hasta que se le agotó la voz y luego tarareó las canciones de cuna que Michael solía cantarle. A las 3 la fiebre de Ace bajó. Su nariz, seca durante días, volvió a humedecerse. Lamió la mano de Lily una vez, semanalmente, pero intencionadamente. 28 de octubre. Ace comió comida sólida, solo un puñado de croquetas. Pero la doctora Sarah casi llora al verlo masticar y tragar. Se puso de pie por sí mismo, caminó hasta la puerta de la perrera y miró por la ventana el cielo de octubre, que se teñía de púrpura con el amanecer. Está decidiendo vivir, dijo Emily, observando desde la puerta. No, corrigió Lily, organizando la creciente pila de tarjetas de recuperación de la policía de Phoenix. Está recordando porque ya lo había elegido. 29 de octubre, 4:08 p.m. 2 semanas desde la cirugía. La recuperación física era notable.
Las heridas sanaban y las fuerzas volvían gradualmente. Ace podía recorrer toda la sala de recuperación, comía si Lily estaba presente, e incluso había intentado mover débilmente la cola cuando el capitán Walter le trajo su pelota de tenis favorita. Pero todos sabían que la verdadera prueba estaba por llegar. La conversación que nadie quería tener, pero que ya no se podía evitar. La doctora Sarah había convocado la reunión para las 5 p.m. Grace llegó con aspecto agotado. El funeral de Michael era en 2 días y la casa se sentía vacía de una manera que ella no podía explicar. El capitán Walter trajo el papeleo del departamento, los formularios que determinarían el futuro de Ace. Ha hecho progresos notables, comenzó la doctora Sarah, dirigiéndose a la pequeña reunión en la sala de conferencias. Lily se sentó entre su abuela y el capitán, con la placa de Ace y la placa de Michael prendidas en su chaqueta morada. Pero, un perro policía que ha perdido a su adiestrador, que ha pasado por un trauma de tal magnitud, lo vais a jubilar, dijo Lily. No era una pregunta. Eso es lo que tenemos que discutir. La voz del capitán Walter era suave. Ace ha servido con distinción. Pensión completa, todos los honores. La cuestión es dónde irá ahora. A través de la ventana de la sala de conferencias, podían ver a Ace en la sala de recuperación. Estaba de pie junto a la puerta de su jaula, con el hocico pegado a la malla, mirando hacia la sala de reuniones. Esperando, siempre esperando. Hay unas instalaciones en Flagstaff, continuó Walter. Están especializadas en perros policía jubilados. Es un lugar precioso, con mucho espacio. Allí morirá, interrumpió Lily. Lejos de su familia. Eso es lo que pasa. Va allí y se rinde. Grace tocó el hombro de su nieta. Cariño, no sé si podré. Yo sí lo sé. Lily sacó el diario de Michael y lo abrió por el bolsillo trasero. Hay algo más que papá dejó. Algo que aún no le he enseñado a nadie. Sacó un segundo documento legalmente notariado, fechado una semana antes de la muerte de Michael. El documento notariado temblaba en las pequeñas manos de Lily. Las luces fluorescentes de la sala de conferencias reflejaban el sello oficial, la firma del abogado y la cuidadosa letra de Michael. Grace extendió la mano para cogerlo, pero Lily lo mantuvo contra su pecho un momento más, como si soltarlo fuera a convertirlo todo en algo irreversiblemente real. Es el testamento de papá, dijo. El verdadero, no el que tienen los abogados, que solo trata del dinero de la casa. Este trata de lo que realmente importa. El capitán Walter se inclinó hacia adelante, con sus gafas de lectura reflejando la intensa luz del techo. Lily, el testamento oficial de tu padre ya está. Léelo. Empujó el papel por la mesa de reuniones. Por favor. Grace tomó el documento con dedos temblorosos y se le quebró la voz al leerlo en voz alta. Apéndice del testamento y últimas voluntades. Directiva de tutela en vida y. El agente Michael Chen, placa número 47471, en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, declara por la presente las siguientes disposiciones para mi compañero canino. Ace, placa K9471, en caso de mi muerte o incapacidad. Ace será retirado con todos los honores. Su cuidado, custodia y todas las decisiones relativas a su bienestar serán determinadas conjuntamente por mi hija, Lily Rose Chen, menor de edad, y mi madre, Grace Lynn Chen, tutora adulta. Lily ha sido entrenada en todas las órdenes y cuidados necesarios. Ella posee el vínculo emocional necesario para el bienestar continuo de Ace. La he preparado para esta responsabilidad desde que tenía 5 años, no como una carga, sino como una confianza sagrada para honrar a mi madre. Sé que esto parece imposible, pero Lily necesita a Ace tanto como él la necesita a ella. Se curarán mutuamente. Confíen en ellos. Confíen en el amor que les he enseñado a ambos. Las disposiciones financieras para el cuidado de Ace se han establecido en un fideicomiso separado, gestionado por el Fondo Benéfico de la Policía de Phoenix, número de cuenta 88429. Esto no es una petición, es mi última orden. La sala quedó en silencio,
salvo por el zumbido del aire acondicionado y el lejano pitido de los monitores de la sala de recuperación que se oía a través de la ventana. Ace se había acostado, pero mantenía la cabeza levantada, todavía mirando en su dirección, esperando un veredicto que de alguna manera entendía que se avecinaba. Hay más, dijo Lily en voz baja. Sacó una pequeña memoria USB que había pegada con cinta adhesiva en la parte posterior del documento. Papá hizo videos de entrenamiento para mí, todo lo que necesitaría saber. La doctora Sarah conectó la memoria al ordenador portátil de la sala de conferencias. La cara de Michael llenaba la pantalla. Fechado hace solo un mes. Estaba en el patio trasero. Ace a su lado, ambos embarrados por el entrenamiento. Lily Bean, si estás viendo esto, significa que tienes que crecer más rápido de lo que yo quería. Pero estás preparada. Siempre lo has estado. Recuerda, Ace no es una mascota, es familia. Es tu hermano y tu peludo y tus hermanos. No te vayas. Lily terminó con la grabación. Su voz se superponía a la de su padre. Grace lloraba en silencio, con los pañuelos arrugados en su regazo. El capitán Walter se había quitado las gafas y se pellizcaba el puente de la nariz. Incluso la doctora Sarah, que había mantenido la distancia profesional a lo largo de cientos de casos, tuvo que apartar la vista de la pantalla. ¿Cuántos videos?, preguntó Walter con brusquedad. 47, respondió Lily. Todo, desde su horario de comidas hasta los desencadenantes de su trastorno de estrés postraumático por el tiroteo de 2019. ¿Cómo interpretar sus estados de ánimo? ¿Cuándo necesita espacio? ¿Cuándo necesita contacto? El significado de cada sonido que emite. Se puso de pie, con su 1,5 metros de estatura, y se dirigió a ellos con una compostura propia de alguien décadas mayor. Sé que tengo 7 años. Sé que parece una locura, pero papá sabía que algo podía pasar. Decía, las familias de policías siempre se preparan para lo peor mientras esperan lo mejor. Él me preparó a Ace. Solo necesitamos que nos dejes intentarlo. Grace encontró su voz. La casa no está lista. No tenemos... He estado investigando. Lily sacó un cuaderno, no el de Michael, sino el suyo, cubierto de pegatinas moradas brillantes. Dentro había listas meticulosas escritas con su cuidadosa letra. Tiendas de mascotas que hacen entregas. Clínicas veterinarias cerca de nuestra casa. La altura de la valla ya cumple la normativa porque papá se aseguró de que su antigua jaula para perros de la patrulla pudiera modificarse para uso doméstico. El agente Martínez dijo que ayudaría. Es una responsabilidad enorme. La doctora Sarah intervino con delicadeza. Ace necesitará meses de fisioterapia, posiblemente más operaciones y un apoyo emocional que podría ser demasiado para un niño de 7 años. Los ojos de Lily reflejaban la determinación de Michael en miniatura. Quizá, pero no más allá de la manada. No más allá de la familia. Tú misma lo has dicho. Él está eligiendo entre quedarse o irse sin mí. ¿Qué crees que elegirá? A través de la ventana. Ace se había levantado de nuevo y ahora caminaba de un lado a otro, agitado. Podía sentir la angustia de Lily, incluso a través de las paredes, incluso a través del cristal. Su vino, fuerte y ansioso, penetró en la sala de conferencias. El capitán Walter se levantó, se acercó a la ventana y puso la palma de la mano contra el cristal. Ace se acercó inmediatamente a ese lugar y presionó su nariz donde descansaba la mano de Walter. Sabes, en 28 años he visto muchas jubilaciones de perros policía. Por lo general, el perro está listo, cansado, listo para descansar. Ace no está cansado. Está destrozado. Hay una diferencia. Se volvió hacia la mesa. El departamento tiene protocolos, normas y reglas sobre los niños menores de edad y los perros policía. Hizo una pausa. Pero también tenemos precedentes para circunstancias excepcionales. No es la primera vez que las familias de los adiestradores mantienen la custodia. Walt, dijo Grace, sé sincero conmigo. ¿Puede un niño de 7 años realmente manejar esto? No, dijo sin rodeos, y Lily se quedó desanimada. Pero un niño de 7 años con la ayuda de su abuela, con el apoyo del departamento y con el entrenamiento y la preparación de Michael. Miró directamente a Lily,
Quizás la doctora Sarah abrió las fichas de AC en el portátil. Médicamente, está listo para recibir el alta en 48 horas, pero emocionalmente hizo clic en las evaluaciones de comportamiento, todas ellas indicando depresión grave, falta de desarrollo y posible deterioro voluntario. Sin intervención, sin un propósito, le doy 3 semanas, quizá menos. Entonces lo intentaremos, dijo Grace de repente, sorprendiendo a todos, incluida ella misma. Michael confiaba en ambos. Confío en el criterio de mi hijo. Miró a Lily. Pero hay condiciones, reglas. Esto es una colaboración entre tú y yo. ¿Entendido? No voy a dejar un perro policía de 40 kilómetros en duelo completamente a cargo de una niña de segundo grado. ¿Qué tipo de reglas? Preguntó Lily, con esperanza en su voz. Grace sacó su propio teléfono, en el que aparentemente había estado tomando notas durante la última hora. Mantienes tus notas. Aceptas ayuda cuando la necesitas. Entrenamos juntos, los tres, y si se vuelve demasiado, si Ace necesita más de lo que podemos darle, lo reevaluaremos. Nada de heroísmos. Michael no querría que ninguno de los dos sufriera para demostrar algo. El capitán Walter asintió lentamente. Puedo organizar un cambio en el estado de servicio. Técnicamente, Ace seguiría siendo propiedad del departamento durante 6 meses, un periodo de prueba, con revisiones periódicas, atención veterinaria cubierta por el departamento y acceso a las instalaciones de entrenamiento si funciona. Jubilación completa y transferencia oficial de la custodia a la familia Chen. El funeral, dijo Grace de repente. El funeral de Michael es en 2 días, el 1 de noviembre. Ace debería estar allí, dijo la doctora Sarah, físicamente con apoyo. Sí, emocionalmente podría ayudar a cerrar el duelo. Adiós. Los perros entienden los rituales mejor de lo que pensamos. Lily no se había vuelto a sentar. Ahora estaba de pie junto a la ventana, con la mano apoyada en el cristal, donde Ace esperaba al otro lado. Había dejado de dar vueltas. Estaba completamente quieto, con el hocico tocando el lugar donde ella tenía la palma de la mano. Hay una cosa más, dijo ella, sin darse la vuelta. En el video de papá, el último, el número 47, dijo, si llegara este momento, si todos ustedes decidieran el destino de Ace, yo haría una pregunta. Se volvió hacia ellos. La placa de Michael reflejaba la luz en su chaqueta. ¿Qué elegiría Ace? A través del cristal, como si lo entendiera, Ace ladró una vez, claro y fuerte. Era el primer sonido real que hacía desde que se despidió del olor de Michael en el diario. La radio del capitán Walter cobró vida con un crujido. Capitán, urgente. Tenemos un problema en las instalaciones de entrenamiento. El niño autista del barrio, Tommy, ha vuelto a desaparecer. Su madre dice que a veces va allí cuando está alterado. Con Ace desaparecido y las instalaciones cerradas para preparar el funeral de Michael, Ace volvió a ladrar, ahora con urgencia, arañando la puerta de la perrera con la pata. Sus ojos habían cambiado, ahora estaban concentrados, alertas, activos. 1 de noviembre de 2024, 9 m. Todo el barrio se había transformado de la noche a la mañana. Banderas estadounidenses colgaban de todos los porches a lo largo de Willow Street, con sus rayas rojas y blancas ondeando con la brisa matinal del desierto. Los coches patrulla del Departamento de Policía de Phoenix se alineaban a ambos lados de la carretera. Los agentes estaban firmes. El aire de noviembre traía consigo el frescor que octubre solo había prometido. El tipo de mañana que a Michael le encantaba. Cielo despejado, sol dorado, las montañas visibles y con un relieve nítido contra el horizonte. Oz estaba sentado en la parte trasera del todoterreno del capitán Walter, con su chaleco de servicio impecable sobre sus hombros aún en proceso de curación. El trayecto desde la clínica veterinaria había durado 12 minutos, pero Lily había contado cada segundo, con la mano apoyada contra la malla de la jaula que los separaba. Le habían dado el alta hacía solo 2 horas. El examen final de la doctora Sarah lo había declarado físicamente apto, aunque todos sabían que la verdadera prueba estaba por llegar. ¿Te acuerdas de casa, verdad?
susurró Lily al girar hacia Willow Street. La puerta azul que papá pintó en tu jardín. Tus cuencos a la izquierda de la cocina. Ace giró las orejas hacia adelante y olfateó el aire a través de la ventana entreabierta. Una sensación familiar inundó sus sentidos. El jazmín de los Morrison. El humo del cigarrillo del viejo señor Park. El lugar donde ese gato callejero siempre marcaba su territorio. Y debajo de todo eso, cada vez más fuerte con cada metro que pasaban, el fantasma del aroma de Michael. En el garaje donde había trabajado en su motocicleta, en el jardín donde habían practicado el entrenamiento sin correa, en el mismo hormigón de la entrada donde había lavado el coche patrulla todos los domingos. Grace estaba de pie en el porche con su vestido negro de funeral, con las manos tan apretadas que sus nudillos se habían puesto blancos. La casa detrás de ella parecía exactamente igual. Sin embargo, todo había cambiado. La camioneta de Michael seguía en la entrada, con las llaves en el gancho del interior, como si fuera a salir y conducir para cambiar de turno. Sus botas embarradas seguían junto a la puerta, con los cordones sueltos tal y como las había dejado el lunes por la mañana. El capitán Walter aparcó y apagó el motor. El silencio repentino se sentía pesado, expectante. A través del parabrisas, Lily podía ver a sus vecinos reunidos en los jardines y porches. La señora Rodríguez, 2 puertas más abajo, lloraba en un pañuelo. Los Johnson habían colocado un cartel que decía, «Bienvenido a casa, héroe Ace». ¿Lista?, preguntó Walter, pero estaba mirando a Ace, no a Lily. El pastor alemán se levantó lentamente de la perrera, favoreciendo su lado izquierdo, donde la herida más profunda aún estaba sensible. Su cola, que apenas se había movido en 2 semanas, se balanceó una vez, 2 veces. Sus ojos se fijaron en la puerta azul y todo su cuerpo comenzó a temblar, no por miedo o dolor, sino por un reconocimiento tan profundo que lo estaba destrozando y reconstruyendo al mismo tiempo. Lily abrió la puerta de la jaula. Ace no salió corriendo ni se apresuró. Bajó con cuidado, cada movimiento deliberado, volviendo a aprender el peso de su propio cuerpo sin la mano de Michael en su collar. Sus patas tocaron la acera, su acera, donde Michael le había enseñado a curarse, donde corrían cada mañana a las 5 soles, donde, solo 10 días antes, Michael se había agachado para atarse los cordones y le había dicho a Ace, «Espera aquí, compañero. Solo un segundo». La puerta azul estaba abierta. Grace había insistido en ello. Sin barreras, sin obstáculos, solo un camino abierto hacia casa. Ace dio un paso, luego otro. Cada movimiento era observado por docenas de ojos, grabado por teléfonos, presenciado por corazones que entendían que estaban viendo algo sagrado. El oficial Martínez saludó cuando Ace pasó. El detective Thompson, que había trabajado con Michael durante 3 años, tuvo que apartar la mirada. En la puerta, Ace se detuvo. Todo su cuerpo se puso rígido, con el hocico en alto, leyendo el aire como un libro de recuerdos. Esa era la frontera, la línea entre lo público y lo privado, entre el trabajo y el hogar, entre la vida que fue y la vida que podría ser. «No pasa nada», dijo Lily, sin tocarlo, sin presionarlo, solo de pie a su lado, tal y como Michael le había enseñado. Presente, pero sin presionar. «Estás en casa». Se cruzó el umbral. Sus piernas casi se doblaron cuando le golpeó todo el peso de la ausencia de Michael. Ahí estaba el camino donde habían jugado a lanzar la pelota. Allí estaba la esquina donde Michael le había construido un refugio a la sombra. La ventana de la cocina, donde cada mañana aparecía el rostro de Michael, con una taza de café en la mano, sonriendo al ver el ansioso baile matutino de su compañero. Pero Michael no estaba en la ventana. Nunca volvería a estar en la ventana. Ace emitió un sonido. No era un aullido, ni un gemido. Era algo antiguo y primitivo que expresaba una pérdida demasiado profunda para el lenguaje humano. Resonó por todo el barrio y todos los perros de 3 manzanas respondieron. Un coro de dolor que hizo que los policías adultos inclinaran la cabeza. Entonces Lily hizo algo inesperado. No consoló a Ace. No intentó detener su duelo. En cambio, se sentó allí mismo, en el camino de entrada, sacó el diario de Michael y comenzó a leer en voz alta. Primer día con Ace.
No comía hasta que me sentaba en el suelo con él. Nos quedamos allí sentados 3 horas, sin movernos, hasta que finalmente se arrastró y comió de mi mano. La confianza no se le exige. Se gana en silencio, con paciencia, en el espacio entre latidos. El aullido de Ace se suavizó. Se convirtió en escucha. Día 100. Ace ha salvado su primera vida hoy. Un niño en una alcantarilla. Todos decían que era imposible, pero Ace lo sabía. Él siempre lo sabe. No es solo mi compañero. Es mi conciencia, mi valor. Mi media naranja peluda. El pastor alemán se movió entonces, lento y con dificultad, por el camino hasta donde estaba sentada Lily. Su enorme cabeza cayó sobre el hombro de ella, y ella le rodeó el cuello con sus delgados brazos. El diario quedó apretado entre ellos. Día 2000, continuó, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Si me pasa algo, quien quiera que lea esto debe saber que Ace es lo mejor que he hecho en mi vida. Mejor que cualquier arresto, cualquier condecoración, cualquier logro. Me convirtió en un mejor policía, un mejor padre, un mejor hombre. Se merece todo lo bueno que este mundo puede ofrecer. Se merece ser amado de la misma manera que él ama, completamente y sin reservas, para siempre. Grace bajó los escalones del porche y se arrodilló junto a ellos en el camino. Su mano encontró la cabeza de Ace y sus dedos acariciaron su pelaje tal y como había visto hacer a Michael miles de veces. Lo has salvado tantas veces, susurró. Ahora déjanos salvarte a ti. Durante un largo momento, permanecieron inmóviles en esa escena. Abuela, nieta y perro, sosteniéndose mutuamente en las ruinas de su pérdida. Entonces Ace hizo algo que dejó sin aliento a todos los presentes. Se levantó, caminó hacia el porche y arañó la puerta principal. El mismo arañazo que había hecho todas las tardes durante 7 años, pidiendo entrar, ser parte del hogar, ser parte de la familia. Grace abrió la puerta con manos temblorosas. Dentro, todo esperaba. La silla de Michael en su sitio, la cama de Ace en la esquina, la correa colgada junto a la puerta, los cuencos de comida, sí, en el lado izquierdo, donde debían estar. La casa olía como Michael seguiría oliendo durante meses. Su presencia impregnaba los muebles y las paredes en el recuerdo. Ace recorrió cada habitación, en una lenta peregrinación de reconocimiento. La cocina donde Michael le había preparado comidas especiales después de casos difíciles. El pasillo donde habían practicado movimientos tácticos. El dormitorio de Michael, la puerta entreabierta. La cama aún sin hacer desde el lunes por la mañana. Se detuvo en la puerta mirando las sábanas arrugadas, la huella en la almohada donde descansaba la cabeza de Michael. Luego, con infinito cuidado, Ace entró y recogió algo del suelo. La camiseta de la academia de Michael, la que usaba para dormir. Aún con su olor más fuerte que nunca, Ace llevó la camiseta al salón, a su cama en la esquina. Dio 3 vueltas, como hacen los perros desde que eran lobos, y se tumbó con la camiseta entre las patas, sin morderla, sin jugar con ella, solo sujetándola, protegiéndola, vigilando lo que quedaba. El funeral es a las 2, dijo Grace en voz baja, con todos los honores. El departamento quiere saber si Ace irá, dijo Lily con certeza. Necesita despedirse como es debido. Afuera los vecinos se dispersaban, pero las banderas permanecían. La sensación de haber sido testigos de algo importante. El capitán Walter estaba junto a su coche, con el teléfono en la oreja, probablemente informando al departamento. Los equipos de noticias habían sido mantenidos a raya, pero la historia se difundiría de todos modos. El K9 que volvió a casa, la niña que lo trajo de vuelta, el amor que sobrevivió incluso a la muerte. Lily se sentó en el suelo junto a la cama de Ace, abrió el diario por una página en blanco y comenzó a escribir. 1 de noviembre, el primer día de Ace en casa sin papá. Está muy triste, pero está aquí. Se va a quedar. Vamos a cuidarnos el uno al otro, tal y como quería papá. Los hermanos no se van. La manada es para siempre. La cola de Ace se movió una sola vez, como si reconociera las palabras. A través de la ventana, la luz de la tarde comenzaba a inclinarse sobre el suelo. Aún no era la hora dorada, pero lo sería al atardecer.
después del funeral, después de doblar la bandera, presentar la placa y disparar los 21 cañonazos de saludo, volverían aquí, a esta casa, a esta nueva configuración familiar. Aún no se habían recuperado, eso llevaría tiempo, pero habían elegido quedarse, intentar volver a amar, a pesar del dolor. Ace cerró los ojos, la camisa de Michael entre sus patas, la mano de Lily sobre su cabeza, los silenciosos movimientos de Grace en la cocina preparando té. La casa respiraba a su alrededor, herida, pero en pie, vacía, pero no abandonada. Hogar. 15 de abril de 2025, 20 Buceloacha. 6 meses después, el auditorio de la Academia de Policía de Phoenix estalló en aplausos cuando la nueva promoción de unidades K9 completó su demostración. Pastores alemanes, malinois belgas y un pequeño pero feroz pastor holandés habían demostrado sus habilidades: protección, detección y obediencia. La multitud estaba repleta de familias, funcionarios municipales y veteranos de la fuerza. Pero en la primera fila, un invitado especial estaba sentado en posición de firmes. Ace llevaba su placa de jubilación en un collar especial. El metal reflejaba la luz de la tarde que entraba por las altas ventanas. A su lado, Lily, que ahora tenía 8 años y había celebrado su cumpleaños con una tarta con forma de placa de policía, le sujetaba la correa sin apretar. Ya no la necesitaba. En aquellos días, Ace rara vez se alejaba más de unos pocos metros de ella. La transformación era notable. Su pelaje había vuelto a crecer brillante donde las cicatrices habían sanado, aunque la línea blanca que le cruzaba el hombro siempre permanecería. Había recuperado la masa muscular, podía volver a correr e incluso jugaba a buscar la pelota en el jardín cada tarde, exactamente a las 5:30, la hora a la que Michael volvía a casa. Pero lo que más había cambiado eran sus ojos. El vacío había desaparecido, sustituido por algo más tranquilo. No era la aguda alerta de un perro de trabajo, sino la paz vigilante de un guardián en reposo. Y ahora, el capitán Walter anunció desde el estrado: tenemos una presentación especial. Como muchos de ustedes saben, perdimos al oficial Michael Chen hace 7 meses. Su compañero canino, Ace, sirvió con distinción durante 7 años, con más de 37 arrestos y 23 vidas salvadas en su haber. Hoy, Ace y la hija de Michael, Lily, tienen algo que les gustaría compartir con nuestros nuevos adiestradores. Lily se puso de pie y Ace se levantó inmediatamente con ella. Sus movimientos estaban sincronizados gracias a meses de práctica. Ella llevaba su uniforme de Exploradora Junior, el programa al que se unió para honrar la memoria de su padre. Caminaron juntos hacia el frente, y cuando Lily se detuvo, Ace se sentó sin que se lo ordenaran, con el hombro perfectamente alineado con la cadera de ella. Mi padre siempre decía, comenzó Lily, con una voz clara y firme, que habría enorgullecido a Michael, que ser adiestrador canino no consistía en entrenar a un perro. Se trataba de tender un puente. Los perros ya saben cómo ser valientes, leales y sinceros. Somos nosotros los que necesitamos entrenamiento para confiar, escuchar y amar sin condiciones. Miró a Ace, que la devolvió la mirada con absoluta concentración. 6 meses antes, Ace se estaba muriendo, no por sus heridas, sino por un corazón roto. Los médicos dijeron que tal vez no sobreviviría, pero no nos dimos por vencidos el uno al otro. Desde el público, Grace observaba con lágrimas que ya no se molestaba en ocultar. Últimamente, las lágrimas le salían con más facilidad, pero le dolían menos. Era un dolor limpio en lugar de una agonía aguda. Hoy queremos mostrarles algo, continuó Lily. Se volvió hacia los adiestradores más nuevos, en particular hacia el oficial Jaime Martínez, el novato nervioso de la tercera fila, cuyo cachorro de pastor alemán, Storm, solo tenía 14 semanas. Storm, ven. El cachorro, que había estado tumbado a los pies de Martínez, se animó, pero miró a su adiestrador con incertidumbre. Martínez asintió y Storm se apresuró a avanzar, con sus patas torpes y sus garras desproporcionadas, hasta detenerse delante de Lily y Ace. Postura básica, dijo Lily con claridad.
Ace se colocó en la posición perfecta, con los hombros rectos, la cabeza alta y cada línea de su cuerpo irradiando un poder controlado. Storm observó hipnotizado y luego intentó imitarlo, con sus patas de cachorro abiertas y la parte trasera demasiado alta, pero la intención era clara. Buen chico. Lily elogió a ambos perros. Luego, dirigiéndose al público, dijo, Ha estado enseñando a Storm 2 veces por semana. No solo órdenes, sino lo que significa ser un perro policía. La paciencia, el coraje, la dedicación. Sacó un diario de cuero familiar, Michael's, al que ahora se había unido su propio cuaderno morado. Mi padre lo anotaba todo, cada lección, cada caso, cada momento importante. Y yo también he estado escribiendo, anotando todo lo que Ace le enseña a Storm, todo lo que me está enseñando a mí. El capitán Walter se unió a ellos en el escenario. El departamento ha aprobado un nuevo programa inspirado en Ace y Lily. Los caninos jubilados serán mentores de parejas de novatos, transmitiéndoles su experiencia. Lo llamamos la iniciativa Legado Chen. Los aplausos fueron inmediatos y prolongados. Ace movió la cola con alegría, algo que hace 6 meses habría parecido imposible. Storm, contagiado por la emoción, saltó sobre sus patas delanteras hasta que Ace le lanzó una mirada que claramente decía, «Cálmate». El cachorro se sentó inmediatamente, tratando de imitar la postura digna de Ace. «Hay una cosa más», dijo Lily cuando los aplausos se apagaron. Metió la mano en el bolsillo y sacó una foto, la misma que aparecía en el diario de Michael. Él y Ace después de su primera búsqueda exitosa, ambos sonrientes y cubiertos de polvo. Todos los adiestradores aquí presentes se enfrentarán a días oscuros. Días en los que el trabajo parecerá imposible, en los que perderán a alguien, en los que su compañero resultará herido. En esos días, recuerden esto, el vínculo que crean con su K9 no es solo por el trabajo, es por convertirse en familia. Y las familias no se van. Varias voces del público terminaron con ella, entre ellas Grace, el capitán Walter y la doctora Sarah Bennett, que había venido a ver cómo prosperaba su milagrosa paciente. Después de la ceremonia, mientras la multitud se mezclaba y los nuevos adiestradores presentaban a sus compañeros entre sí, el oficial Martínez se acercó vacilante. Lily, ¿puedo preguntarte si Storm tiene este problema de ansiedad durante las tormentas? Los jueves por la noche, dijo Lily inmediatamente. Tráelo a nuestro patio trasero. Ace ayuda a otros 3 perros jóvenes con ansiedad por las tormentas. Papá lo llamaba terapia del trueno. Ace se sienta con ellos. Les muestra que no hay nada que temer. Mientras hablaban, Storm se acercó a Ace, moviendo la cola pero con respeto. El perro mayor bajó la cabeza, permitiendo que el cachorro olfateara su hocico, y luego tocó muy suavemente con la nariz a Storm. Una bendición, una bienvenida, una promesa de guía. El sol de la tarde se inclinaba, pintando los terrenos de la academia con tonos dorados y ámbar. Eran casi las 5:30. Hora de ir a casa. Hora de jugar a lanzar la pelota. Hora del ritual vespertino que había sustituido a la llegada de Michael a casa. En aquellos días, el ritual incluía algo más que a Lily y Ace. Grace estaría en la cocina preparando la cena. La señora Rodríguez, la vecina de al lado, solía pasar con galletas. El oficial Martínez podía traer a Storm para socializar. El niño autista, Tommy, venía 2 veces por semana a leerle a Ace. El perro yacía pacientemente mientras el niño tropezaba con las palabras. Mientras se preparaban para irse, Lily notó que Ace había caminado hasta el muro conmemorativo de la academia, donde colgaban en filas ordenadas las fotos de los oficiales caídos. Michaels estaba allí, en la tercera fila, quinto por la izquierda. Ace se sentó frente a él, con la cola quieta, completamente concentrado. Lily no lo llamó para que volviera. Lo entendía. Era su despedida de ese día, su forma de confirmar que el trabajo continuaba. Después de un largo momento, Ace se levantó, volvió al lado de Lily, listo para irse a casa. Salieron juntos a la tarde de abril, Ace sin cojear por su lado lesionado. Lily, sin parecer tan pequeña a su lado, detrás de ellos.
Storm observaba a través de la ventana, practicando una y otra vez su postura básica, llevando adelante lo que Ace le había enseñado en el estacionamiento. Grace esperaba junto al coche, sosteniendo una nueva correa que había comprado, no porque Ace la necesitara, sino porque Lily había mencionado que quería probar el entrenamiento de agilidad. Algo divertido, algo que fuera suyo y no de Michael. Ace solo tenía 7 años y medio. Le quedaban muchos años por delante, años en los que no sería un perro policía, sino un perro de familia, un perro maestro, un puente entre lo que se había perdido y lo que aún se podía encontrar. ¿Listos para ir a casa?, preguntó Grace. Ace movió la cola. Lily sonrió con una sonrisa auténtica, no la valiente que había lucido durante meses. Estamos listos. Mientras se alejaban en coche, la academia quedó atrás, pero las lecciones permanecieron. En el entrenamiento entusiasta de Storm, en los archivos de la iniciativa Chen Legacy que se estaban preparando, en los diarios, tanto el de cuero como el morado, que contenían la sabiduría de la colaboración. En la historia continua de un perro y una niña que se salvaron mutuamente, que demostraron que el amor no termina con la muerte, sino que simplemente se transforma. Encuentran nuevas formas, nuevos propósitos, nuevas formas de servir. El sol se ponía sobre Phoenix, pintando el desierto de rosa y oro. En algún lugar, el espíritu de Michael Chen podría haber estado observando, podría haber visto a su compañera enseñando a la siguiente generación, a su hija creciendo y fortaleciéndose, a su madre aprendiendo a reír de nuevo. Los hermanos no se van, solo adoptan formas diferentes. Y el amor que une especies y almas nunca termina realmente. Simplemente sigue enseñando, sigue sanando, sigue volviendo a casa todos los días a las 5:30 para siempre. Tengo que contarte algo que llevo conmigo desde hace 7 meses. Algo que me despierta a las 13:19 am, cuando el viento del desierto sacude las ventanas de mi dormitorio. Podríamos haber salvado a Michael Chen. Soy el capitán Walter McKay, de la policía de Phoenix. Llevo 28 años en el cuerpo. He escrito demasiados informes posteriores a la acción. He entregado demasiadas banderas dobladas a viudas. Pero la muerte de Michael es diferente porque tuvimos advertencias, no de la centralita, ni de inteligencia, ni de evaluaciones de amenazas. Las tuvimos de AC. Verás, cuando Lily encontró esa carta en el diario de Michael, cuando el Dr. After Bennett confirmó la miocardiopatía no diagnosticada, saqué los registros. Cada día Ace se negaba a trabajar en los últimos 3 meses. El 8 de febrero, Ace no se separó de Michael durante la reunión matutina. El 15 de marzo, se negó a subir al coche patrulla. Tuvo que quedarse en la comisaría. El 22 de marzo, el 3 de abril, el 18 de abril. Pensé que era una cuestión de comportamiento. Quizá la edad, quizá terquedad. Incluso le hice un informe una vez. ¿Te lo imaginas? Hice un informe a un perro que intentaba decirnos que su compañero se estaba muriendo. Michael lo sabía. Que Dios nos ayude. Sabía que algo iba mal. La carta lo demostraba. Pero hizo lo que hacen los policías. Siguió adelante. Ignoró las señales. Pensó que se ocuparía de ello después del siguiente turno, después del siguiente caso. Después de asegurarse primero de que todos los demás estuvieran a salvo, le programaron un examen físico en noviembre. Nunca llegó a noviembre. Esto es lo que me persigue. Entrenamos a estos perros para detectar drogas, explosivos, sospechosos. Nunca pensamos en qué más podrían estar sintiendo. Ace podía oler el cambio en la química corporal de Michael. Podía oír los latidos irregulares que necesitábamos máquinas para detectar. Ese perro gritaba en el único idioma que conocía. Y nosotros lo llamamos insubordinación. 3 minutos y 14 segundos. Ese es el tiempo que el corazón de Ace estuvo parado durante la cirugía. El mismo tiempo que Michael estuvo parado en esa intersección. El Dr. Bennett lo llama coincidencia médica. Yo lo llamo de otra manera. Creo que Ace estaba tratando de seguir a Michael, tratando de cruzar ese puente entre la vida y la muerte, hasta que Lily lo llamó para que regresara. ¿Quieres saber el verdadero secreto oscuro? No se trata solo de Michael.
Después de que se corrió la voz de que Ace había detectado la afección cardíaca de Michael, iniciamos un programa de detección voluntario. En el primer mes se presentaron 17 oficiales, 17 que habían notado que sus compañeros caninos actuaban de manera extraña, se negaban a obedecer órdenes, rompían la rutina. Encontramos 2 enfermedades cardíacas más sin diagnosticar, un cáncer de pulmón en fase inicial y un agente diabético cuyo perro le había estado alertando de bajadas de azúcar en sangre que él había estado ignorando. Estos perros han estado intentando salvarnos todo este tiempo. Simplemente no les escuchábamos. Ahora observo a Lily y Ace y veo lo que deberíamos haber sido todo este tiempo. No adiestradores y herramientas, sino compañeros que confían plenamente el uno en el otro. Ella no solo da órdenes a Ace, sino que le escucha cuando él le avisa de algo. Aunque parezca que no es nada, ella le presta atención. El mes pasado, Ace empezó a dar patadas repetidamente a la rodilla izquierda de Grace Chen. Solo a esa rodilla. Cada noche, cuando ella se sentaba, Lily insistía en que fuera al médico. Le detectaron artritis en fase inicial y un pequeño quiste que podría haberle causado problemas. Esta vez no era nada grave, pero Ace lo sabía. Él siempre lo sabe. La iniciativa Chen Legacy ya no se limita a adiestrar perros policía. Hemos añadido un componente que enseña a los adiestradores a interpretar las advertencias de sus compañeros sobre la salud, el peligro y cosas que nuestros sentidos humanos no perciben. Lo llamamos el protocolo de alerta silenciosa. La muerte de Michael nos está enseñando a escuchar. Me presenté en el funeral de Michael, entregué la bandera doblada a Grace y Lily y pronuncié el discurso sobre el honor y el sacrificio. Pero la verdad es que Michael no tuvo que sacrificar nada. Fue asesinado por nuestra ignorancia, por nuestra incapacidad para comprender que estos perros no solo detectan amenazas externas, también nos protegen de las internas. Storm, ese cachorro que está aprendiendo de Ace, su adiestrador, el oficial Martínez, dice que Storm ya muestra signos de su don. Alerta sobre el embarazo de otra oficial antes de que ella lo supiera. Gimotea cuando a alguien le sube la tensión arterial por el estrés. No les estamos enseñando esto. Nacen sabiéndolo y nosotros estamos aprendiendo a confiar en ello. Hay un momento al que vuelvo una y otra vez. El día que Ace llegó a casa y se quedó de pie junto a la verja azul, leyendo el aire como si fuera un libro de recuerdos. Sabía que Michael se había ido, pero también sabía que Lily lo necesitaba, que Grace lo necesitaba, que la comunidad necesitaba ver que el amor sobrevivía a la pérdida. Así que decidió quedarse. Ese es el puente, ¿no? No entre la vida y la muerte, sino entre saber y comprender, entre oír y escuchar, entre la colaboración y la verdadera confianza. Michael escribió en su diario que Ace era su conciencia. Creo que era más que eso. Creo que Ace intentaba ser su ángel de la guarda, y nosotros le cortamos las alas con nuestra incredulidad. Llevaré esta carga para siempre, el saber que uno de mis mejores agentes murió por algo que se podía haber evitado, algo sobre lo que le había advertido el compañero que lo conocía mejor que nadie. Pero también llevaré conmigo la imagen de Lily y Ace saliendo de la academia, dirigiéndose a casa para recoger a las 5:30, demostrando que el amor trasciende incluso nuestros fracasos a la hora de reconocerlo. Hemos puesto en marcha algo en nombre de Michael. Todas las unidades K9 de Phoenix incluyen ahora un control de salud, no solo para los perros, sino también por parte de los perros. Cuando alertan de algo en su adiestrador, les escuchamos, les hacemos pruebas, confiamos en ellos. 6 adiestradores están vivos hoy gracias a lo que Ace nos enseñó a través de su dolor. 6 familias que no recibirán banderas dobladas y frases vacías sobre el sacrificio. La comunidad ha construido un puente a partir de la muerte de Michael. No un puente para olvidar o seguir adelante, sino un puente para comprender. Todos los jueves, el patio de entrenamiento se llena de perros veteranos que enseñan a los cachorros. Todos los meses, los adiestradores se reúnen para discutir no solo las alertas tácticas, sino también las alertas de salud, los cambios de comportamiento, el sutil lenguaje de la colaboración. Y en el centro de todo ello, una niña y un perro policía jubilado nos muestran que el mayor valor no está en enfrentarse al peligro.
Está en escuchar al amor cuando intenta advertirnos. Al confiar en la sabiduría de las almas que hablan sin palabras, Michael Chen no pudo ser salvado, pero su muerte está salvando a otros, una alerta silenciosa tras otra. Ese es el oscuro secreto que se ha convertido en un faro de luz. Ese es el puente entre lo que perdimos y lo que finalmente estamos aprendiendo. Los hermanos no se van. A veces se convierten en maestros de formas que nunca esperábamos. Guías a través de puentes que no sabíamos que necesitábamos cruzar. Perdónanos, Michael. Ahora te escuchamos.